Bueno, buenas tardes, vamos a empezar. Bueno, el día de hoy vamos a tener dos clases. La idea es nosotros terminar la próxima semana, dejar el tiempo, porque va a tener corto el tiempo para que ustedes hagan sus trabajos y luego las exposiciones. Entonces vamos a tener hoy día dos clases. Las he comprimido lo que pueda, ¿no? Pero las otras evidencias que siempre coloco ahí con respecto a la epidemiología, lo voy a mandar completo, pero lo que sí definitivamente tienen que conocer son estos puntos, ¿no? Que trabajamos con la parte de ginecología y obstetricia. ¿Me están escuchando, no? Ok, sí, para continuar. A ver, ¿me escuchan? Bueno, veo que no me contestan, parece que no me están escuchando. Bueno, yo continúo en vista de que no recibo una respuesta formal. Y bueno, Tarde y comer la papaya, ¿no? Más tarde. Ya, ¿cómo se escribe? ¿No bastante arroz? No hay bastante arroz. bueno, ahora sí me escuchan. Sí, doctor, dísele. Ok. Lo que yo le mencionaba es que vamos a tener dos clases ahora. He comprimido bastante las dos. La próxima semana nos quedaría una sola clase para darles tiempo a ustedes a fin de mes poder empezar sus trabajos con tranquilidad. Lo importante de aquí es que vean la situación, cómo se maneja la parte de... Ok. Empezamos. Esta definición definitivamente es lo que se maneja ya con facilidad, ¿no? Acerca de lo que es el embarazo, normalmente fisiológico.
Otra de las cosas que parece que hay un problemita con la... no, sabemos nosotros que la placenta es como si fuera, ¿no?, una membrana en términos así de filtración, pero donde definitivamente muchas de las cosas que la madre ingiere, ¿no?, puede decir, participa también como contaminante igualmente. Sea entrada y salida de lo que son elementos importantes, ¿no? También negativo. Una de las cosas que sí se está trabajando bastante en laboratorio últimamente es lo con respecto a lo que significa cordón umbilical o sangre del cordón también. Pero no solamente por situación de ver compatibilidades, ver, sino también por hacer las madres, ¿no?, que es una de las cosas que se está manejando en la actualidad y que es un campo también, diría, nuevo, ¿no?, por respecto al laboratorio, a la parte biológica, etcétera, y que va a permitir también poder tener otros principios de manejo, tratamiento también en estos pacientes, ¿no? Algunos de ellos definitivamente con patologías muy graves. Y ahí vimos nosotros, ¿no?, en células hematopoyéticas, trasplantes, leucemia, linfomas, etcétera. Está trabajando en algunos ya, definitivamente hay buenos, muy casos ya muy confirmados, ¿no? Tenemos nosotros acá también los elementos, no solamente celular, sino también el tejido, para poder utilizarlos también como reparadores en muchos de los casos. Entonces, no es una situación que, como les digo, no se conoce todavía fehacientemente. En Papatia todavía hay ciertos hospitales a nivel 4 que sí lo están manejando en la actualidad, pero la mayoría todavía no. Y dentro de eso, el líquido amniótico es una cosa importantísima, ¿no? No solamente la protección, sino también lo que es la temperatura, movimientos fetales y definitivamente el desarrollo, ¿no?, de la sustancia surfactante. Ahora, una de las cosas que sí es importantísimo que se reconozca, por lo menos dentro de lo que significa eh, la parte primaria, ¿no? Siempre se ha mencionado que los líquidos biológicos, el primero que lo va a ver va a ser el médico, muchas veces el médico internista, el médico ginecólogo, el pediatra, etcétera, ¿no? Luego ya la referencia citoquímica la vemos nosotros, pero la parte visual, definitivamente lo que se va a manejar mucho son ustedes. Entonces acá hay una situación que sí se debe conocer, ¿no? Por ejemplo, el líquido es claro, amarillento es normal, ¿no? Pero cuando es un amarillo bastante marcado, un amarillo citrino que llamamos nosotros, estamos hablando de una patología de ectoblastosis. Cuando el líquido, definitivamente una mezcla con el meconio, se vuelve verdoso, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando nosotros, el médico está hablando, y eso lo ve, al comienzo, ¿no?, lo ve, una hipoxia fetal. Y cuando el líquido es rojo marrón, o sea, más fuerte, ya el médico está pensando que eso es una muerte fetal. Entonces esta primera parte lo maneja más la parte, en este caso, del especialista, ¿no? Entonces, bueno, ya que has hecho trabajos realmente innumerables, ¿no? Y te estoy mencionando algunas cosas, ¿no?, lo que es el pH, etcétera, y todo lo que es definitivamente mucho mayor todavía que lo que estamos nosotros acá exponiendo, ¿no? Porque se está trabajando también hasta con fértil natriurético, ¿no? Para ver también si hay alguna situación cardíaca, en este caso en el feto recién nacido. Entonces, vemos que esta primera parte sí la tienen que conocer. Identificar también esto que es importante para usted. Ahora, dentro de las hormonas hay un sinnúmero de hormonas. Y esto, ustedes ven acá el año 2012 hicieron un trabajo, etcétera, y vemos nosotros que todas estas son las hormonas, y aún le diría que existen otras 15 o 20 más, ¿no? Pero es solamente para que lo podamos conocer
y que definitivamente está trabajando mucho con respecto al líquido amniótico a nivel de laboratorio. Ahora, en el OMS hay una, igual que cuando hay diagnóstico cardiológico, ellos han puesto parámetros, ¿no? El parámetro para mencionar un embarazo tiene que ver con el componente ecográfico y el componente químico o hormonal, ¿no? En este caso el HCG. Estas dos, estas dos dan, eh, estas dos dan el pase, se puede decir, para decir que este es un embarazo normal, una gestación normal. La hormona que definitivamente es importantísimo, que sí tenemos que conocerla, es la HCG, hormona gonadotrofina, ¿no? Porque esto, con lo que estoy marcando aquí, es el marcador de evolución de enfermedad trofoblástica. O sea, ese es un marcador cuando tenemos nosotros una mula latiforme, aparte de la parte ecográfica, un coreocarcinoma también, o tumores de células primarias germinales, ¿no es cierto? Igual que estamos hablando del HCG, o unidad beta, que llamamos nosotros, lo utilizamos también para problemas de seminoma. Y el marcador también es un marcador temprano del embarazo. O sea, hay dos condiciones importantes. Uno para hacer por la enfermedad trofoblástica y el otro es para hacer eh, un marcador de la eh, eh, un marcador de lo que es el embarazo. Y otros componentes más, ¿no? Pero estas dos cosas sí son importantísimas que se conozcan. Hay dos consideraciones, ¿no? El médico a veces cuando uno le da un valor de 5 todavía no. O sea, para él todavía necesita algo más, ¿no es cierto? En esa forma, ¿qué está pasando con esto? Bueno, de esa forma, hay dos consideraciones con respecto al HCG. Sí lo consideran ya positivo cuando los valores son mayor de 25. O sea, ya evidentemente es un embarazo. Pero cuando hay entre ese lapso de 5 a 25, estamos en el borderline, está significando hay un aborto temprano, hay un embarazo ectópico o hay una muerte fetal. De ese borderline le ayuda a sospechar esto con la parte clínica, lógicamente, ¿no? De que esto está sucediendo por esas razones. Pero cuando hay valores mayor de 25, dice es positivo, es un embarazo. ¿Ok? Los estrógenos, parte de esa viabilidad, tiene que preparar, pues definitivamente, tanto el miometrio como las glándulas mamarias. Y esto va a continuar definitivamente hasta antes, ¿no? Antes del parto, definitivamente. El que va a bajar va a ser otros elementos, ¿no? Por ejemplo, la gonadotrofina corónica baja, pero los tanto estrógeno y progesterona están hasta el final. Y esto porque hay una carga posterior, en este caso recién nacido, ¿no? ¿Cuál es lo importante de los estrógenos? ¿Cuál es el elemento importante? Tenemos ahí estrona, estradiol. El estradiol es función, en este caso función ovárica, pero el estriol, dentro de los estrógenos, el estriol es indicador de la evolución del embarazo y del desarrollo fetal. Entonces, cuando uno quiere ver que el desarrollo del embarazo es normal, estamos hablando de solamente este elemento, tenemos que dosar el estriol o E3, ¿no? Que también es parte de eso. Entonces, el desarrollo y la evolución del embarazo, en este caso madre-feto, es el estriol. No estrona, no estradiol, el estriol. La progesterona definitivamente es lo que va a ser un antiabortivo, dice, ¿no? Evita el aborto, que son importantes, y evita las contracciones miométricas, ¿no? También es algo que ayuda mucho a viabilizar también al médico, cuando a veces el paciente ha tenido a veces abortos anteriores, quiere valorar esto, el médico le está pidiendo estas hormonas.
Entonces, la importancia está en evitar el aborto, ¿cierto? Estamos hablando de los valores normales de referencia, tanto por trimestre, y también inhibe las contracciones miométricas. Una consideración es los niveles, ¿no? Y acá pues no tiene primer nivel, pero cuando hay menos de 5, estamos hablando pues que hay un embarazo no viable. Y eso con el HCG definitivamente se confirma. Pero una de las cosas que también se observa, eh, en estos casos también es el antógeno placentario. Cuando estamos hablando nosotros de diabetes gestacional, ¿a qué es responsable dentro de lo que va a ayudar a la parte del factor metabólico del feto, ¿no? etcétera? Es el antógeno placentario, pero cuando hay algún desnivel en esta hormona, y definitivamente, puedo decir, qué cosa lo que va a representar, ¿no? Uno, en este caso, el marcador de la obesidad, la diabetes, y anomalías de crecimiento fetal. Entonces, es lo que es importante conocerlo, ¿no? O sea, el antógeno placentario está incluido en esto, lo que es diabetes gestacional. La prolactina, igual que la oxitocina, etcétera, tiene que ver pues, con el desarrollo de la glándula mamaria y, lógicamente, detrás del posterior al parto, ¿no es cierto? Tiene que ver con la producción de leche. Son puntuales, ¿no? En términos de lo que es esto. Ahora, ¿qué hace el ginecólogo cuando una paciente va a ir al consultorio por primera vez? Y eso lo vemos nosotros, porque es el pan de cada día, ¿no? Allá en mi hospital empezó como materno infantil, ¿no es cierto? Ahora ya es un hospital general, pero aún así tiene una muy buena población de este tipo, ¿no? Entonces uno ya sabe hasta de memoria qué cosas van a pedir, ¿no? Hemograma, grupo sanguíneo, glucosa, urea, creatinina, examen de orina que lo van a tomar en cada consulta, ¿no? Y la razón es, si presenta proteinuria, es siempre un riesgo de la preeclampsia. Serología va a pedir VRL, sífilis, HIV, hepatitis B actualmente también, un papanicolao, en caso de que definitivamente haya algún mayor evidencia de secreción, le tomo una secreción vaginal, y como dice, ¿no? Hay un control de proteinuria, aparte del examen de orina, y una ecografía obstétrica. Ahora, ¿cuáles son las pruebas de bienestar fetal? Esto solamente mencionarles, son todo esto. ¿Qué es lo que hace el laboratorio? En la actualidad, ya en los niveles pues, de hospital, ¿no? Niveles, estamos hablando de qué cosa va a ser el pH. En este caso, el pH de la sangre capilar del cuero cabelludo identifica el feto sufrimiento agudo. Y acá vemos algunas condiciones. O sea, ¿para qué nos sirve esto? Para ver el sufrimiento fetal. La citometría de pulso también, y definitivamente se lo hace a través de su pequeño cráneo, ¿no? Etcétera. No es como nosotros lo estamos haciendo en el dedo, ¿no? Entonces, esto también va a registrar la saturación menor de 30%, persistente durante 2 minutos o más, está asociado a un mayor riesgo de daño fetal. Eso es lo que es importante. Acá, cuando el pH es demasiado bajo, definitivamente hay que hacerle una cesárea. O sea, eso es pues, lo que se puede realizar en laboratorio. Las otras cosas son ya términos mecánicos, etcétera, o latidos fetales, que eso no interviene. La otra prueba que pide es justamente el alfa-fetoproteína. Y no solamente por los problemas de, ¿no? En este caso, síndrome de Turner, síndrome de Down, esas cosas, que también se lo solicita cuando hay un antecedente. Pero lo que se hace es, porque el alfa-fetoproteína entre las 6 y 8 semanas, la madre, es exclusiva del feto. Entonces, ¿qué cosa va a hacer esto? Va a diagnosticar y monitorear el sufrimiento fetal también. Aparte de las otras pruebas, luego de ahí definitivamente son los problemas de tipo neurológico, etcétera, ¿no? Pero eso es lo que es más importante, ¿no? El feto. Y eso es lo que mencionaba antes. Para ver esa cantidad de estrioles maternos dependientes, viabilidad fetal, función apropiada de la placenta, salud de la madre, unidad feto materno placentaria, eso lo dosa cuando el estriol a nivel urinario, ¿ok?
Pero ¿qué problemas hay por trimestre? Que eso es lo que definitivamente sí debemos conocerlo. En los primeros trimestres tenemos nosotros etapa de lo que hay el aborto, aborto inminente, aborto consumado, etcétera, lo incompleto, lo vamos a decir todo. De la semana 20 y el peso del feto es menos de 500 gramos. ¿Cuáles son las causas de estos problemas de aborto? Y ahí viene por qué razón se le pide estos exámenes. El médico ya cuando ve una situación que tiene un aborto primario le hace toda una secuela de exámenes, ¿no? Bastante, yo le diría, ¿no? Bastante exclusivo, pero también bastante carga emocional en el caso de la gestante, ¿no? Por la pérdida. ¿Hay causas por anomalías congénitas? Definitivamente lo hay. Hemos visto nosotros cuando pasa eso anatomía patológica, causa infecciosa, por diabetes gestacional, por enfermedad de tiroides de la madre, la edad materna de la madre, que puede ser extrema, ¿no? Madres adolescentes, muy jóvenes, madres añosas, malformaciones físicas de la madre, o sea, en este caso anatómicas, etcétera, a nivel del útero, etcétera, factores hormonales también de la madre, el uso también de tóxicos, alcohol, tabaco, drogas. En fin, en general, uno se va a decir, ¿no? Siempre el médico le va a pedir HCG, aunque y ya saben ellos que hay antecedentes del riesgo, ven el proceso, su ecografía, etcétera, porque siempre hay que pedirlo, el HCG a niveles bajos, ¿no? Está pensando ya en el hemograma, glucosa, urea, creatinina, grupo sanguíneo, examen de orina, progesterona. Estamos hablando de esa pérdida de viabilidad. Entonces, ¿qué le pide? Comienza a pedirle ya las causas, ¿no? Sífilis, HIV, hepatitis B, hay que ver el cultivo porque puede ser una coriomielitis, ¿no es cierto? TORCH, ¿no es cierto? El TORCH que tiene que ver acá con todo lo que es viral, estudio genético, estamos hablando de anomalía genética, perfil tiroideo, porque la madre tiene problemas tiroideos, problemas de coagulación, puede ver la madre también tener eso, el PCR, imagenología. Entonces, todas estas situaciones no se dan siempre. Generalmente el médico le va a pedir mucho de las cosas de acá y mucho va a pedir esta primera parte, ¿no? El VDR, el HIV, el TORCH. Cuando hay una persistencia, o sea, tiene un segundo aborto, ya le pide todo. Eso es lo que tiene que ver con respecto a las causas, ¿no? El paciente. ¿Qué hay con el embarazo ectópico? Hay definitivamente factores de riesgo, eso no deben olvidarlo, porque hay una clase, hay, uno, hay un resultado de análisis ahí que ustedes ya deben haberlo referido, ¿no es cierto? Ya deben haberlo expuesto, es importante. Y para tiene que ver con algunos antecedentes, ¿no? Y esto sí es importante porque esta es la primera parte que va a significar la sospecha. ¿Y qué hace el ginecólogo? Va a pedir HCG y va a encontrar niveles bajos. Ahora, si no ha habido un control definitivamente previo, anterior, hay que pedirle todo, entre el grupo sanguíneo y el RH. Y el grupo sanguíneo y el RH hay que pediría todo. Entonces se le pide para ver incompatibilidad, ¿no? No solamente la primera también que hemos visto, si no está, debe pedirse. Pero acá también hay por un riesgo, ¿no? Un riesgo de que este embarazo ectópico se reviente, se puede decir, depende del nivel. Hemos tenido casos, el sangrado ha sido mínimo, pero sí dos casos en los cuales el sangrado ha sido bastante exuberante, que han tenido pues que hacer una ectomía, podemos decir nosotros, mucho más amplia, por ese compromiso. Y acá tenemos nosotros igual, embarazo ectópico puede ver, hay que pedirle esto, líquido Newton, etcétera, como en la primera parte, ¿no? Imagenología. Pero, primeramente los antecedentes y luego todo. Y el HCG siempre va a estar ahí presente porque esto va a significar que hay algo, ¿no? Recuerdo mucho que años anteriores al embarazo ectópico también eran pacientes que tuvieran tuberculosis y a veces era, casi había una especie de acudadura, etcétera, y no había el pase, pues entonces había un embarazo ectópico en pacientes también con un problema de tuberculosis hace muchos años, ¿no? Ahora poco hemos visto eso, pero sí por otras razones. El degrado, el uso de algún componente tóxico también igual, los abortos constantes, el uso de DIU, todas esas cosas sí, sí se han reportado en este caso.
Como mencionado, la enfermedad trofoblástica por excelencia es el HCG. Eso es lo que nos va a dar el diagnóstico, mola, coriocarcinoma, y también en este caso que no sea gestante, no seminoma, pronóstico, nos va a dar el pronóstico de definitivamente de mejor o no, etcétera. Si hay una buena respuesta después del grado, etcétera. Se va a hacer nuevamente, si no, no hay una respuesta, ¿no? Se somete al tratamiento y luego se hace pruebas de control. Generalmente, no dependiendo de la semana, porque las primeras semanas, si ustedes ven acá, van a encontrar de 100.000 hasta más de 1.000.000. Y eso sí lo hemos visto nosotros, más de 1.000.000, y ya la sospecha está dada, ¿no? Luego se le hace su ecografía y encuentra todo como un panal de abeja, ¿no? Entonces, dos cosas, la parte clínica, ecográfica y el HCG, que es el marcador de la enfermedad trofoblástica. De todas maneras, como digo, el HCG está ahí, prueba, el grado y la biopsia que van a determinar también esta patología. En el segundo trimestre tenemos nosotros la... Ahora, cuando esto lo han hecho los ginecólogos, ginecólogos, lo han hecho por situación estadística, ¿no? La presentación. A veces uno piensa que estos laboratorios, no, trimestres son de ellos, sino que ahí nosotros nos agregamos, ¿no? Para poder apoyarlo. Y no necesariamente puede haber una preeclampsia, pues, en el segundo, a veces hay al término de las primeras, ¿no? Pero, como le digo, esto es parte de la parte académica, que ellos también lo tienen, que es importante tenerlo presente. La hipertensión inducida en un embarazo, una preeclampsia moderada, algunos dicen que es toda una sola, ¿no? Vamos a ver, una preeclampsia severa, una eclampsia y luego al final el síndrome de Hell. En la preeclampsia, ¿qué vamos a ver? La presión arterial va a estar subida, hay concentración de microhematocrito, proteinuria. Esto es importante, por eso que a las gestantes todo el control que se da, primer mes, segundo, tercer mes, es la proteinuria. Es no necesariamente orina, proteinuria. Hay una prueba que se hace con sulfuro salicílico, una orina, y se observa ahí la presencia de proteína. Entonces pasa esto. Si tiene un antecedente de tabaco, o si tiene hay obesidad en el paciente, o subida de peso, tiene todo el riesgo de padecer un problema de preeclampsia. También es un embarazo de alto riesgo. Las complicaciones vienen cuando las plaquetas comienzan a bajar. Puede haber en 100.000, el segundo control tiene 1.000 en 100.000, y ya está sospechando. El médico, a pesar de que otras cosas no aparecen. Las transaminasas suben, el compromiso hepático, y no son altas, ¿no? Porque si estamos hablando del doble, generalmente es 40, sube a 70, 80, 90, puede llegar hasta 100, y no es mucho, pero si una gestante, antecedente, trombocytopenia, si estamos hablando ya de empezar un problema de tipo eclampsia. La creatinina también, basada de 1.1, si es doble, ¿no? Si es doble, se detecta, si no es una enfermedad renal, descartándola, si está haciendo la sospecha de esta patología. Hay aumento del ácido úrico, puede haber edema pulmonar o alteraciones cerebrales visuales ya cuando esto es severo. Igual aquí, el médico muchas veces puede excluir la parte HCG, ¿no? Pero pienso que debe haber, porque en toda patología hay que ver que no haya daño, pues, ¿no? Entonces hay que verlo. Pero en realidad acá es hemograma, si vemos ahí, es casi todo, el ácido úrico, etcétera, la orina proteinuria, el examen de orina normalmente, pruebas hepáticas, haga cuando hay compromiso pulmonar, deshidratación láctica, si esto hay mayor daño a nivel del tejido, ¿no? Estas son pruebas que se utiliza para apoyar lo que es el diagnóstico. Acá, aparte de eso, la presión arterial, que es importante conocerla, ¿no? Una acápita posterior, y esto lo hemos visto no en todas las pacientes, pero sí cuando a veces hay un despertar, en el cual nos habla, estamos opinando síndrome de Herd, va a haber este tipo de situaciones, ¿no? Hay hemólisis, ¿no es cierto? Hay anemia, estamos hablando de una instrucción de tipo inmune, ¿no? Acá las transaminadas también han subido y suben un poco más.
La bilirrubina también se comporta y puede subir más todavía de esos niveles. La deshidrogenasa láctica también igual sube. Hay una trombocitopenia inclusive mucho más marcada, acá cuando hablamos de trombocitopenia menos de 100.000, acá es mucho más baja inclusive de 100.000. Está hablando de una isquemia de placenta, esto está considerando que una microangiopatía trombótica, hipertensión, embarazo, o puede tener el puerperio, el famoso síndrome de Gera. Como ya mencionaba, ahí lo que es la diabetes gestacional, que también está incluido, es el lactógeno placentario, es uno de los que se le responsabiliza, ¿no es cierto? Ahí está. Y las condiciones siempre van a ser esto, ¿no? Hay gestantes obesas, problemas de dislipidemia, insulinoresistencia previa, no compensa con incremento de insulina, entonces desarrolla diabetes gestacional. La hiperglicemia atraviesa la placenta, afecta al feto y se incrementa la insulina fetal. ¿Cuál es el riesgo? Generalmente cuando se vemos nosotros, este es un riesgo también para la preeclampsia, ¿no es cierto? Pero lo que más hemos observado es la macrosomía fetal. Cuando llega una gestante y nos pide exámenes, inclusive hasta para recién nacido, nos dice, no, bebé macrosómico. Entonces sabemos que es por la madre, ¿no es cierto? La gestación, y la característica es en el feto, y en este caso recién nacido, es macrosómico. Pues se le hace todas las pruebas también a ellos para determinar. Ahora, lo que mencionaba en una clase práctica también, aparte del hemograma y glicemia que tiene que estar de cajón, es el test de O'Sullivan. Y ese test de O'Sullivan se parece mucho al test de la curva de tolerancia a la glucosa, ¿no? Entonces, pero en este caso, por la limitación, estos 50 gramos, etcétera, y los niveles que son 3, es el test de O'Sullivan, que va a ser el diagnóstico de diabetes gestacional como prueba de laboratorio, pero no como toda la situación, ¿no? Entonces, el test de O'Sullivan hay que hacerlo. Es la tolerancia en las gestantes. Urea creatinina, etcétera, examen de orina, igual proteinuria, porque va a haber un riesgo. Pruebas hepáticas, recuerda que va a haber un riesgo, no solamente por ser diabetes gestacional, y otros componentes, ¿no? Que es importante también tenerlo presente, ¿no? Para determinar que esto sea una diabetes gestacional. O sea, se sabe que esto aumenta por el factor metabólico, pero a veces por antecedentes, desequilibrio o algunas situaciones de riesgo que ha tenido anteriormente, va a comenzar a tener este tipo de problemas, ¿no? Entonces, la diabetes gestacional, acá tiene que ver el lactógeno placentario, definitivamente, cómo lo puedo determinar, aparte de la glicemia, le hago el test de O'Sullivan. ¿Cuál es el riesgo? La preeclampsia. El óbito fetal, muerte fetal anteparto, después de las 20 semanas, muerte fetal tardía después de las 28 semanas. Y tenemos acá muchas del cordón, ¿no es cierto? Partir del cordón umbilical, desprendimiento de placenta, placenta previa. Y esto definitivamente ya estamos viendo que son netamente quirúrgicos. Ausencia de movimiento del feto, pérdida de líquido marrón, amniótico. O sea, si ustedes ven acá, es peligrosísimo. Y ustedes están sospechando del líquido amniótico este color, un color oscuro. Estamos hablando ya de una muerte fetal. Dolor abdominal intenso, ¿no? No es normal lo que es eso. Entonces, aquí definitivamente, en la mayoría de los casos, en este acá, desprendimiento de placenta, placenta previa, etcétera, son netamente quirúrgicos. Y acá, las cesáreas quirúrgicas, ¿no es cierto? Las causas de un problema de óbito fetal, las enfermedades autoinmunes, cuando pasamos las 42 semanas, y eso sucede muchas veces. Sucede porque a veces la gestante, yo recuerdo que gestantes que, por lo menos, por decir, una en 20, así, aparecía el mismo día de que iba a dar. Nunca tuvo control de nada. Entonces, al final, uno no sabe si tenía 20 semanas, 30 semanas, 40 semanas, ¿no? Y a veces algunos han pasado también igual, ¿no? Entonces, el riesgo también es eso. Si hay también algún problema, ¿no? Tipo, lo que hemos mencionado, tanto la rubiola, toxoplasma, etcétera. Si también hay preeclampsia, que puede también determinar esto, por eso hay que hacer su HCG. También puede haber, ¿por qué? Incompatibilidad RH,
la ruptura uterina y muerte materna, que también en casos ha habido, felizmente no tanto. Y en este caso también puede haber no solamente causa materna, sino también causa fetal, ¿no? Polidramnio, oligodendramnio, embarazo múltiple, ruptura prematura de membrana, alteraciones genéticas, cromosómicas. Entonces, si se ven todo esto, tiene que haber la sospecha de hacer todas las cosas, ¿no? Entonces, ese es el asunto. No es solamente decir, no, solamente HCG, hay que hacer todo. Entonces, inclusive hasta tenemos que probar por qué ha habido esa muerte. En la actualidad ya se le estila todo esto, ¿no? Es lógico, si viene acá, grupo sanguíneo importantísimo, ¿no es cierto? Porque esto de acá definitivamente puede significar desprendimiento, etcétera, un sangrado bastante amplio y hay que proveerle de sangre a la paciente. Entonces, y si hay una situación autoinmune, tenemos acá marcadores de autoinmunidad y el test de Coombs. Amenaza de parto prematuro, aquí es una de las cosas que últimamente se está manejando así. ¿Cómo? El diagnóstico es la fibromenectina fetal. Y esto ya hay pruebas que se hacen, ¿no? Entonces, eso en los últimos años se ha estado estableciendo este criterio de esta sustancia, ¿no? Esta proteína que ayuda a determinar que hay una amenaza de parto prematuro. Los niveles están aquí, ya nosotros podemos tener presente, ¿no? ¿Y cuándo no se debe realizar esta prueba? Cuando hay ruptura prematura de membrana o placenta previa, no se debe realizar. Pero si ya hay una sospecha de esto, el HCG también es parte de eso, ¿no? No es solamente para poner embarazo, sino para hacer todo lo que es el producto hasta el final. Y esta es la fibronectina, ¿no? El parto prematuro. Algunas veces también está utilizando a nivel de sangre, ¿eh? Pero acá generalmente esto es lo más rápido, ¿no? Como sean las pruebas rápidas para determinar que hay un parto prematuro, entonces la paciente pasa a un control de alto riesgo para manejarlo, ¿no? Y acá definitivamente el HCG hay que hacerlo, igual estabilizar al paciente, porque si vemos nosotros acá todo esto, eso va a significar tenerlo en laboratorio, ¿no? Si estamos pensando en una corionitis, estamos hablando de infecciones, alteraciones fetales, etcétera, inmunológicas, que hemos mencionado también, o sea, múltiplos. Y hoy tenemos que llenar acá todo eso, ¿no? Pero es lo que se hace, lo que hace el ginecólogo ya para investigar por qué ha habido, y a veces sus embarazos terminan muy pronto, ¿no? O hay un parto prematuro, y generalmente una de las cosas que observo son a veces las infecciones, ¿no? Las infecciones urinarias, ¿no? El mismo, ellos cuando vean, o sea, dos leucocitos más, le dan tratamiento, ¿no? Que dicen, no, puede haber un aborto o parto prematuro. Entonces, una de las cosas que se ha visto son las infecciones, como dicen, no extrauterinas. Bueno, cultivo no es frecuente, pero hay que tomarlo porque puede haber un compromiso, en este caso, de la madurez fetal. Y en el tercer trimestre tenemos nosotros ruptura prematura de membrana, y esto va a significar infección, ¿no es cierto? Esto de acá puede significar la corionitis que llamamos nosotros, y que también podemos utilizar en la imagenología, porque hay pruebas del barro, que le dicen sludge, ¿no? Los radiólogos tienen eso, que es el predominio de gérmenes que están como microfilm. La presencia de tabaquismo, DIU y parto prematuro previo, ruptura prematura de membrana. Ahora, ¿qué se hace, no? Y esta es una de las cosas que hemos visto nosotros frecuentes, como digo, mi servicio estaba muy cerca en emergencia, así que yo bajaba a veces para poder mirar, ¿no? Porque es la verdad, yo no puedo atender a estos pacientes, pero miraba, etcétera, y conversaba. ¿Y qué tal, este colega? Así, hoy ha habido este caso, me dice. ¿Me puedes prestar el microscopio? Y yo le decía, ¿para qué, no? Para determinar que haya una ruptura prematura de membrana, porque ahí en emergencia yo recuerdo en un caso, ¿no? La familia entra, hacía, la paciente venía apoyada de sus dos, y dice, no, se ha roto la fuente, se ha roto la fuente, ¿no? Desesperada, ¿no? Entonces, ¿por qué el líquido? ¿Cuál es el diagnóstico? El líquido céfalo es hacerla, en este caso, colocar una secreción aquí,
vaginal, etcétera, y cuando vemos nosotros la presencia del helecho, o sea, el test del lecho, que algunas veces tiene su nombre aparte, pero yo le digo test del lecho, esto es líquido amniótico. Si no hay presencia de esto, es orina. Y generalmente en muchos de los casos han sido orina. Entonces, la ruptura prematura de membrana lo primero que tiene que hacer es que determina que sea líquido amniótico. Y no podemos pensar de eso. Pero, ¿qué le tomamos nosotros? De todas maneras, se le toma HCG aquí, ¿no? Igual, el ginecólogo es así, le pide HCG, ¿no? A pesar que no esté aquí, le digo, es HCG para todo. Yo creo que es realista, creo que es importante hacerlo, ¿no? Porque uno no puede, el solamente le toma su hemograma, no es eso, ¿no? Es ver la viabilidad también, en este caso del feto. El gramado de glucosa, examen de orina, secreción vaginal, porque hay que determinar esto. Coagulación, sí que hay algunos problemas de coagulación también, y puede significarse esto, también la ruptura. Y cultivo, líquido amniótico. Generalmente con la secreción, esto de acá nos hacemos el diagnóstico que ahí sí hay pérdida, ¿no?, de líquido amniótico, y hay que intervenir por la infección que puede haber. Porque en muchos de los casos esto llega pues posteriormente, ¿no?, a hacer cultivo, ¿no?, de líquido que toma, en este caso, el ginecobstetra. La placenta previa, mencionó ahí, definitivamente, los desprendimientos prematuros de placenta también tiene que ver, el HCG, y esto definitivamente es quirúrgico, ¿no? Y acá grupo sanguíneo también es importantísimo para solicitar la sangre, porque hemos tenido pacientes, sí, que han tenido una pérdida sanguínea muy, muy grande. Esto no quiere decir que no se le pide una imagenología, generalmente el ginecólogo le pide su ecografía también para valorar los aspectos, en todo sentido. La infección, definitivamente, a veces no son extragenitales, pero puede ocurrir esa situación, ¿no? Porque hay una transmisión perinatal, el efecto se contagia de la secreción de la madre, eso es cierto. Uno de los gérmenes, ya que se ha trabajado bastante, es el Streptococcus agarictiae, o sea, el Streptococcus beta hemolítico grupo B. Y eso por esa razón que en los últimos años se hace secreción vaginal, hemos tenido una práctica, por si acaso, y también rectal. Cuando se le pide estas dos cosas a la paciente que está en previo, porque es el canal del parto, el médico quiere descartar el Streptococcus agarictiae. Porque ya se sabe que este Streptococcus agarictiae es prácticamente el camino a una sepsis neonatal. Transmisión, efectos de contagio, etcétera, selectiva, hay que hacerle porque puede haber HIV de la madre, citomegalovir de la madre, parvovirus de la madre, HTLV de la madre, hepatitis de la rubiola y todas estas cosas que puede haber en un embarazo de tipo viral. Dentro de los bacterianos hemos mencionado como puede haber Escherichia coli también, ¿no? No es, sino que el que le da bastante importancia en la actualidad es el Streptococcus bacteriano. ¿Puede haber una enterobacteria? Sí, puede haber una enterobacteria. Y vemos nosotros también acá, ¿no? Igual acá la viabilidad también se tiene que pedir, aparte de las pruebas importantes basales, se pide todo esto. Y si en caso hay que intervenir, siempre el grupo sanguíneo es importante. Ahora, en esta semana también, tanto por Irán y que generalmente no llegamos tanto a eso nosotros, ¿no? Pero lo estoy colocando para que tengamos presente, ¿no? Generalmente es más ecográfico, etcétera, lo que se maneja. Pero eso no quiere decir que no se le tome, porque hay antecedentes, pues, de que hay algún problema definitivamente infeccioso, ¿no?, que ocasiona todo esto. Hay causas: embarazo múltiple, macrosomía fetal, anomalías de desarrollo, anomalías cromosómicas, etcétera, como en todos. Causas maternas, causas placentarias, fetales, etcétera. Así que el HCG es importantísimo, y determinar también por la ecografía, que normalmente son los valores líquidos amnióticos mayor 1500 y los valores de 500, ¿no? Las complicaciones aquí se dan por un problema de insuficiencia placentaria. Ok. Entonces, la idea es que ustedes, sí, estos exámenes para cada trimestre, sí lo tengan presente. ¿Ok? Ok.
Lo están viendo, ¿no? Perdón, doctor. Lo están viendo, digo, ahorita, en otra... No, doctor, no se visualiza, ¿no? Ay, vamos a ver esto. Este es un poco más contraído. Hay cosas acá interesantes, ¿no? De todo lo que hemos observado, porque estamos hablando de cirugía, tenemos que hablar de cada prueba y eso en realidad no es así. ¿Cuál es el asunto aquí de la parte cardiológica, ¿no? La parte, digo, quirúrgica, ¿no? Esta es una cosa que inclusive, muchas veces, inclusive hasta el personal de laboratorio va a tomar muestras en mismas salas de operaciones, ¿no? Al paciente, por alguna situación que ha habido, X, ¿no? Pero algunas consideraciones que están teniendo, y estoy colocándonos también lo que significa de otros países y lo nuestro, ¿no? Para que haya una comparación. Generalmente dicen los pacientes, ¿no? Que va a entrar a un acto quirúrgico, son pacientes mayores de 80 años, ¿no? Y cirugía más frecuente, definitivamente en estos ancianos, en la parte digestiva, urológica, traumatológica, ¿no? Y eso es algo que sí, definitivamente. Estamos hablando de próstata, estamos hablando de colectomía, reemplazo de cadera, cataratas, etcétera, colecistectomía, que esa es una cosa frecuentísima que se observan en estos pacientes. Ahora, por esa razón que se necesita la prueba de laboratorio, ¿no? En algunas, definitivamente va a significar prueba de laboratorio para pacientes con cirugías mínimas, intermedias o de alta complejidad, que tienen y una alta morbilidad también por esa razón. Y hay algunos estudios que se han hecho, que estoy mencionándolo acá como al final, calocectomía, mortalidad aumenta el doble durante los primeros 30 días. ¿En quién? Paciente mayor de 80 años. Ahora, ¿cuál es? Voy a presentar así en general para tocar la última parte, que es, no, creo que es lo que es vital e importante, ¿no? Hay si hablamos del extranjero, definitivamente que va a haber cosas que no van a considerar. En caso de nosotros ya tenemos un sinnúmero de elementos para brindarle, ¿no? A un paciente que va a entrar a un cuadro de quirúrgico, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente también el anestesia va a ser un problema de verdad para el paciente, ¿no? Si no lo tenemos presente y darle las condiciones. Ya se sabe que una de las cosas que hace la anestesia es la trombocitopenia. Acá solamente estoy mencionando, este es del Colegio Real de Patología de Australia, para que lo vean y se van a dar cuenta que hay cosas que se repiten ahí y hay otras que no lo hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos hablan de costos. En caso de nosotros que somos millonarios, el CIS paga todo. Así es. Acá estamos los pacientes sugeridos, ¿no? Que se exámenes sugeridos. Y generalmente a veces, cuando son niveles bajos de cirugía, le piden solamente lo mínimo. Ni siquiera, ¿no es cierto? Hay una glucosa, pero antes no, solamente a veces le toca un examen de hemograma, a veces un hematocrito. Y es para que lo vean acá ustedes, ¿no? Bueno. El perfil preoperatorio, definitivamente lo que está acá, sumado a lo que podemos agregarle, sí. Creatinina, glucosa basal, grupo sanguíneo, hemograma, orina completa, urea, coagulación, hepatitis, HIV, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que generalmente solicitamos nosotros aquí en nuestro medio, para todos los pacientes. No hay una diferencia. Este es un hospital y ahí viene el asunto, ¿no? Que hay hospitales en nuestro medio, en MINSA, que solo uno no he podido tocar, pero que hay muchos cambios, algunos agregados, otros no. Y este hospital es Loaiza, por si acaso. Hemoglobina, hematocrito, tenemos nosotros la glucosa, urea, creatinina,
pruebas de coagulación, serología, ¿ok? Cuando hay alguna situación de compromiso, aparentemente de otro tipo, ha cambiado significativamente el cuadro del paciente, y acá definitivamente, ¿qué se le pide más? Se le pide casi todas las pruebas hepáticas, embarazo. Y esa es una de las cosas que definitivamente cuando uno va a hacer cirugía en la actualidad, y es una persona, una mujer que está en edad de gestación de vía sexual activa, no sé, así en términos médicos, se le pide esta prueba. Porque sí se ha visto de que a veces ha habido ¿cómo le diría? Pues, ¿no? Se han encontrado con gestaciones. Y eso definitivamente también hormonas tiroideas, cortisol, entre otros, ¿no? Están agregando cuando haya un compromiso del paciente, dicen, ¿no? Los exámenes siempre van a tener definitivamente 3 meses de poder manejarlo, ¿no? En algunos casos, inclusive el HIV no lo soportan a 3 meses, ¿no? Es mucho menor, pero depende de cada hospital. Este es otro hospital en Minsa, pero este es el hospital de ojos, ¿no? Entonces aquí definitivamente lo mínimo que se va a pedir es hemograma, glicemia, pruebas de coagulación, urea que tiene pruebas de rápida del HIV, respiratoria y punto. ¿Se dan cuenta? O sea, sabiendo que este es un instituto, pues, ¿no? Pero de todas maneras vemos que otra cosa no piden. Este es otro hospital que también es conocido, del MINSA, y vemos acá todas las pruebas que piden, ¿no? Preoperatorias. En esta sí piden electrolitos, se agrega. Hemograma, porque acá ponen, ¿no? Hemoglobina, hematocrito, aparentemente, ¿no? Plaquetas, debería pedir hemograma, ¿no? Leucocitos, glucosa, urea, creatinina, grupo sanguíneo, riesgo quirúrgico, otra cosa, luego la prueba de coagulación, electrolitos. Cosa que en muchos hospitales no los piden. Por eso les digo que hay una situación ahí de cambio, ¿no? Ahora, hay una cosa que es interesante, esto es de Argentina, y me llamó la atención porque de verdad, cosas interesantes que no a veces no la consideramos, pero que sí deberían considerarlo, no nosotros, sino en este caso los cirujanos. Hay situaciones básicas que ellos también igual, no hacen una situación máxima como lo hacemos nosotros, ¿no es cierto? Hay unas limitaciones. Pero ¿cuáles son las consideraciones especiales que sí son importantes? Son las que tienen. Son estas 6 condiciones. Solamente voy a tomar las primeras, ¿no? Ahora, ¿por qué hisopado nasal? Y esto también sí es una razón, ¿no? Casi la mayoría de los pacientes, del personal de salud, tiene estafilococo aureus. Entonces, y se conoce que a veces los componentes nosocomiales van a significar que el paciente también tenga, ¿no? Hospitalización va a ser programado y este paciente ya tiene estafilococo aureus a nivel nasal. Se ha visto que esto definitivamente va a ocasionar, y esto es un trabajo que lo han hecho, definitivamente en Argentina, no acá, ¿no? Hay una colonización, y luego es el germen causal más frecuente en las infecciones del sitio quirúrgico, en todos los tipos de cirugía. Y eso definitivamente es importante tenerlo presente, ¿no? Ahora, si van a ver una situación ahí de alta mortalidad, de morbimortalidad también, neurocirugía, cirugía cardíaca, neurológica, etcétera. Entonces, sí hay una necesidad de hacerlo. Pienso que debería hacerse. No es algo que cueste mucho, y esto podría significar también evitar cualquier tipo de situaciones extrañas posteriormente. Ahora, el paciente con menarquia, sí, también ellos han hecho un trabajo, aunque no es mucho, pero que mujeres jóvenes, etcétera, han estado embarazadas y han sido sometidas, no ya más que el 2%, en algunos casos un poquito mayor, pero igual. Esto también es una situación comprometedora a nivel porque se tiene que necesariamente hacer el descarte que no haya, ¿no? Igual que se hace, si eres gestante avisa o si no, etcétera, para entrar a rayo. Porque son situaciones médicas, ¿no? Importantes que puede significar a veces podemos decir hasta una denuncia, ¿no? Con respecto a eso. Pero esto es algo que ya se está haciendo y acá en unos hospitales también se hace, ¿no? En pacientes jóvenes
en edad sexual, etcétera, determinar esto. Ahora, ¿cuál es el problema también con el uso de anticonceptivos? De todo tipo, no somos solamente oral, etcétera. ¿Cuál es el riesgo? Que esto definitivamente va a significar también un compromiso postquirúrgico, ¿no? La trombosis. Esto también tiene que conocerse y tiene que manifestarlo también al paciente, ¿no? Y eso significa, pues, prueba de coagulación. ¿Se debe pedir esto? Sí. Recuerde que una vejiga que tiene un compromiso neurológico es disfuncional, ¿no es cierto? Va a haber retención, incontinencia, etcétera, por la que hubo urgencia. Y generalmente, como son pacientes de edad, ¿no es cierto? Como decir ancianos, ¿no? De edad, hace una bacteriuria asintomática, o sea, no siente ningún tipo de molestia, ¿no? Entonces, hay un problema, ¿no? Que esta también se ha visto de que puede haber esta situación también y implicar también una infección definitivamente, ¿no? Eh, en el sitio quirúrgico. Entonces, por eso, cuando se observa eso, los cirujanos en este caso, es un paciente que va a ser intervenido y tiene edad y va a estar sondeado, se le pide siempre una orina y después un cultivo. Entonces, cuando ven que está limpio no hay problema, pero cuando ven que hay una sospecha de algo, lo derivan. O sea, no implica que la cirugía no va a hacer el día lunes, sino el día viernes hasta que complete su tratamiento. Pero también se ha visto. Entonces, ¿por qué? Porque va a haber compromiso posterior. Entonces, el urocultivo es importante en muchos de estos casos de pacientes ancianos, ¿no? Etcétera. En las pruebas hematológicas es una de las cosas que también ya se conoce. Como le digo, en nuestro país ya se tiene frecuente para todo tipo de cirugía. Porque se ha visto que la anemia preoperatoria es una comorbilidad frecuente. Y esto va a traer graves consecuencias. ¿Por qué? Recuerde que a nivel de anestésico, etcétera, muchas partes tipo defensa bajan. Entonces, hay mayor cantidad de infecciones, mayor estancia en UCI, mayores días de hospitalización. Si tiene una neoplasia y es anémico, va a tener recurrencia de esta neoplasia y también se ha visto una mayor mortalidad en pacientes quirúrgicos. Entonces, el hemograma es importantísimo para eso. Hay fármacos que afectan definitivamente y eso tenemos que conocerlo también porque pueden alterar nuestras pruebas también igual. Y acá, lógicamente, que ya es medio, bajo, etcétera, tienen que conocerlo, ¿no? Y dentro de los análisis de hemostasia, todas las pruebas definitivamente que actualmente realizamos nosotros. Pero el problema anémico es, sí, un riesgo y eso hay que determinarlo. En este hemograma, definitivamente, en una anemia perioperatoria ahora, ¿no es cierto? Estando en operación, hay pérdida de sangre. ¿Qué va a pedir? Transfusión de sangre halogénica. Y ya muchos de estos casos el tecnólogo va, le toma la muestra al paciente y el paciente pues empezó con 12, ahorita está con 6. Pide unidad de sangre, ¿no? Ahora, para los que nosotros conocemos del año en estas cosas de banco, decimos nosotros, primer criterio, no dar sangre. Nosotros no sabemos cómo se va a comportar, por más que sea del mismo grupo, etcétera, etcétera. Y esto se ha visto que se asocia con una mayor morbilidad y mortalidad posterior a la operación y a una estancia más prolongada. Pacientes que tienen pérdida, hemorragia perioperatoria. Entonces, esto también es importantísimo tenerlo presente, ¿no? Por eso hay que determinar que no hay una anemia antes, no hay una anemia dentro, ni una anemia después. Bueno, algunos consideran que hasta el hemograma debe ser, ¿no? 4 semanas antes, un mes, porque si hay alguna situación de anemia, pues le puede dar su tratamiento para... También ha habido eso. Ha habido pacientes que te han comenzado con 10 y necesariamente su operación no es tan complicada, pero sí a nivel 2, yo puedo decir, se le da tratamiento, ¿no? Para subirle su hemoglobina y compensar de esa manera sus pérdidas. En la mayoría de casos extraños, extranjeros digo,
el hemoglobina hematocrito sí le pide. Pero cuando es cirugía de bajo riesgo, dice, ¿para qué? En caso de nosotros, ahí sí se le pide. Esto sea bajo riesgo, mediano riesgo o alto riesgo, se le pide a todos. Pero sí lo estoy colocando acá, ¿por qué razón? La mayoría de casos de esto es por la cuestión económica. Recuerden que allá en el norte, un hemograma, etcétera, cuesta, pues, como decir, 20, 30 veces más. Entonces es una carga. Por eso dice, ¿necesita? No. ¿Necesita este? Sí. Entonces le damos. Pero el hemoglobina hematocrito sí es importante tenerlo, ¿no? Y esto definitivamente nos va a permitir también determinar eso, ¿no? Hay una sintomatología, una historia clínica, donde me implica que hay una anemia, hay que corregirlo antes de ingresar a hacer la operación. Lo que se estila es, en este caso, es 10 mínimo, ¿no? Con 10 se le opera, menos de 10 no lo hacen. Y ese es el término en nuestro caso, ¿no? En este caso son 10 gramos de hemoglobina, pues, ¿no es cierto? Más o menos son 30 de hematocrito. Y siempre y cuando sea una situación de emergencia, pues, ¿no? El paciente está con una hemorragia masiva, tanto a nivel superior, ¿no es cierto?, por una úlcera, está vomitando sangre, etcétera, y ha perdido innumerables, en este caso, así esté con 6, el cirujano tiene que entrar. Entonces, esa es otra cosa. Pero acá, cuando son cirugías, ¿no?, programadas, etcétera, siempre van a ser con 10 mínimo. De coagulación definitivamente es, si hay una consideración de que va a haber un paciente que va a sangrar y que va a haber compromiso inclusive de factores, entonces siempre va a haber y hay que pedirle, ¿no? Como les digo, en otros sitios no se le hace, pero aquí se le pide todo, hemoglobina, hematocrito. Las pruebas de coagulación, que ya sabemos nosotros, no ya hemos visto en antes, demostración del coágulo, algunos sangría, coagulaciones, pruebas de coagulación, etcétera, retracción del coágulo, que es importantísimo, y luego, ¿qué pasa? Protrombina y tromboplastina, que ya esas son partes ya del manejo de lo que significa en estos pacientes quirúrgicos. Cuando veíamos en uno de los casos que ustedes han revisado ya, el caso de esas órdenes de laboratorio que hemos estado colocando ustedes para que lo puedan manejar, ahí venía la glucosa, ¿no? Uno de los casos. La glucosa normalmente, ¿no? No es problema, hasta 110, 115, en médico, dependiendo a veces del paciente, y decimos, no, pero 120 ahí quedó, no hay problema. Pero cuando la glucosa estaba en 180, ya esto se conoce por cuadros estadísticos de cirugía, la morbimortalidad en el periodo perioperatorio aumenta. Como también la estadía hospitalaria. Ya la glucosa se convirtió en un marcador negativo cuando sube. Y se ha visto, por ejemplo, en los pacientes con cuadros neumónicos, ¿no?, graves, como en este caso no pasó la pandemia. No he visto los reportes de algunos de los casos, ¿no? Desde 200, 250, gravísimo. Es un marcador de mortalidad. Entonces, ya no es solamente que bajar la glucosa, sino lo está anunciando, ¿no? El significativo aumento dice hay un riesgo de infección en la herida operatoria y falla cardíaca. Hay un compromiso. ¿Qué es lo que se recomienda, ¿no?, en este caso, ¿no? Dice, la recomendación actual es solicitar glicemia en ayuna preoperatoria en pacientes mayores de 75. ¿Se dan cuenta? Estos son casos de fuera, nosotros a todos. Pero para que vean por qué, por la situación costo. Pero aquí, sea el paciente de 20 o 30 años, pero la razón es que hay condiciones, para nosotros es la mortalidad, la infección de heridas operatorias, etcétera, y la necesidad de hacer un control posterior para el paciente, ¿no?, para que no haya un compromiso. Lógicamente que cuando son pacientes ya conocidos y diabéticos, lo que sí se estila no solamente es glucosa, sino la hemoglobina glicosilada. En la función renal, definitivamente, esto sí se conoce. Dice, la correlación positiva estadísticamente significativa entre alteraciones de la función renal preoperatoria y aumento de la mortalidad
perioperatorio. Entonces uno tiene que saber cuál es el nivel del paciente, en este caso su urea creatinina, si ha tenido su depuración, etcétera. Ver el ácido úrico también, que es importantísimo, ver su examen de orina, qué hay, definitivamente esto va a significar, no hay ningún inconveniente. O sea, la operación mucho va a pasar de largo, como se dice, ¿no? Pero sí, si hay alguna alteración propia, hay que tener cuidado con esta, tanto en operación, antes y dentro de la operación. Y eso sí es un criterio ya en este caso del cirujano. Por eso de rutina se debe realizar pruebas de función renal, dice, a mayor de 40 años en cualquier cirugía electiva. Eh, ya se hace. Urea creatinina, examen de orina, quizás no se hace las otras funciones, ¿no? En este caso depuración, pero interesante lo que se menciona aquí, ¿no? Debería hacerse todo para que haya un base, ¿no? Para poder intervenir al paciente. Otras veces se dice se solicita nitrógeno ureico, el BUN, creatinina en pacientes mayores de 65. Se puede realizar urea creatinina y el BUN. El BUN generalmente no lo hacemos, pero sí urea creatinina. Uno dice que es mucho más sencillo, etcétera, mucho más evidente. Para que vean ustedes aquí la necesidad, ¿no? En estas necesidades de unidades, ¿no? De sangre. ¿Cuáles son las complicaciones? Que esto sí nos piden a nosotros cuando el paciente sale de sala de operación, está en lugar de reposo, de poder evaluar al paciente postquirúrgico, ¿no? Las complicaciones definitivamente que se observan son lo que ha habido un caso que ustedes han revisado también, la dehiscencia de herida. Estaba en la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer en esa dehiscencia de herida? Hay que ver si está contaminado o no, ¿no es cierto? Entonces, el mayor caso es, definitivamente, si esta herida ha habido una apertura, ¿no es cierto? Y ya está infectada, hay que hacer el cultivo de ahí. Eso es lo más evidente, ¿no? Entonces, esto es una complicación, sí. Muchas veces ha habido contaminación infecciosa en la herida operatoria, que puede ser muy superficial, pero puede encadenar a veces hasta un cuadro mucho más grave, ¿no es cierto? Con un compromiso al paciente. Sucede por multitud de razones. No vamos a hablar acá del culpable, sino hay esta realidad. Entonces, ¿el laboratorio qué hace? Entregarle, en este caso, el resultado de un cultivo. Hay hemorragia en el operatoria, definitivamente va a haber esto, va a haber hibridación. ¿Y qué cosa va a pedir en este caso? Su hemograma, pues para saber cómo está su hematocrito y por qué ha sucedido esa hemorragia en el operatoria. Bueno, esta es otra cosa también. Y una de las cosas que se hace en caso de acumulación, siempre nos va a entregar la aspiración para ver si hay una complicación de infección al cultivo. Nuevamente estamos pensando en la licencia, ¿no es cierto?, de la herida en este caso. Todo lo que se infecte, hay que ir al cultivo. ¿Qué hay de todas estas patologías que puede haber infección, tanto bacteriana como onco, ¿no? Vemos todo un sinnúmero. Lo que más observamos nosotros es definitivamente, aparte de las enterobacterias, etcétera, también estafilococo. Pseudomonas, Klebsiella, Pseudococcus fecalis, Clostridium. El Citrobacter es uno de los gérmenes que está aumentando, ¿no? Que no debería ser, ¿no? Pero está aumentando en mucha patología. Staphylococcus aureus es frecuentísimo. Si fuera Pseudomonas, sí es un gran problema. Enterobacteria, Staphylococcus aureus y el Citrobacter, que son, en algunos casos hemos visto Serratia también, son situaciones que también están aumentando en estos casos. En micóticas, cándidas, perjoludes, muy rara veces, quizás hay contaminación con cándidas. ¿Cuál es la razón de estas infecciones endógenas, ¿no?
si ha habido definitivamente una cirugía digestiva, ha habido una cirugía, en este caso urológica, básica, o también hay algún compromiso de vía respiratoria, ¿no? Hay un compromiso también, no es porque sea operado, sino también hay un compromiso de vía respiratoria de tipo alta, ¿no? ¿Y dónde? Si vamos de la pita alta, estamos hablando hasta los famosos estafilococos. Las exógenas, definitivamente del lecho quirúrgico, estafilococo es el que frecuentemente se observa. Hay también infecciones mixtas, pero más estafilocócicas. Y luego la enterobacteria. Y esto puede ser un compromiso también de un cuadro también que se definitivamente puede desencadenarse, ¿no? También una sepsis. Esto solamente por último, que hay algunos antibacterianos que también nos dan resultados definitivamente falsos, ¿no? Positivos a nivel de alguna prueba de laboratorio, que también es importante, porque a veces el paciente le han dado un previo tratamiento, nos piden algún examen y ¿qué pasó? Y acá vemos nosotros, ahí, glucosuria, cuerpo cetónico. CUM, sí se ha visto esto, prueba de CUM por cuestión farmacológica. Glucosa falsamente elevada. ¿Mm? Elevado también el tiempo de protombina. ¿Sí? Hay que determinar qué cosa está tomando el paciente porque no va a entrar a sala. Levofloxacina, rifampicina. Se van a encontrar estos falsos positivos en detección de qué, cuando hay una situación que toxicológica. La levofloxacina te puede dar hipoglicemia. Eh, Se le va a dar una carga de glucosa para determinarlo, hay que saber eso, ¿no es cierto? Ciprofloxacina aumenta proteínas en orina y también provoca hipoglicemia, proteinuria, gestante, va a entrar a la sala. De repente es una preeclampsia, ¿no? Uno pensando todas esas cosas uno tiene que estar pensando y después determinar la patología y esto no es. Luego tenemos el paracetamol, igual, conocida amiodarona, que también puede causar un aumento también en este caso de la pro, sí, tiempo de protrombina, etc. Los AINES, también protrombina, también tienen los factores de coagulación, los altera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vemos nosotros que realmente en cirugía, no solamente es ver la situación quirúrgica, ¿no es cierto? Las pruebas de cirugía, la parte hematológica, la parte de la glucosa que son de riesgo, y también que hay pruebas de laboratorio que van a ser alteradas en pacientes, ¿no? Que muchas veces son tratados previo, que han tenido un cuadro infeccioso, un problema de un nuevo cultivo y que va a entrar a la sala con problemas prostáticos, etcétera. Entonces, uno tiene que comenzar a determinar eso, ¿no? ¿Es diabético? ¿No es diabético? Hay problemas de coagulación y esto, retirando estos medicamentos, porque también eso lo va a observar el anestesiólogo, llegamos a medir una prueba más real. Y eso es lo que definitivamente tenemos que conocerlo nosotros, ¿no es cierto? La primera parte, glucosa, el hemograma, el hematocrito, porque es los grupos sanguíneos, la función renal. Eso es lo que no debe faltar dentro de lo que significa el manejo del laboratorio dentro de los procesos quirúrgicos. Ok, ahí nos quedamos porque ya estamos en hora. Y nuevamente, ¿no? La idea es que sean puntuales, ¿no? O sea, las otras cosas definitivamente va a ser como parte de nuestro conocimiento salud pública, ¿no? Pero la situación que hay que manejar aquí es el caso, en caso de situaciones quirúrgicas, las pruebas generales, ¿no es cierto? Los riesgos con algunas pruebas, las condiciones del paciente y la farmacología que puede alterar también las pruebas de laboratorio en caso de paciente que va a entrar en la cirugía. Eso es definitivamente el pan de cada día y es algo que ustedes deben de conocer. ¿Ok? Ok. Entonces, es un gusto haber estado con ustedes.
Espero que en algo haya servido todo este tiempo, no que vamos a acabar. La próxima semana tenemos ya la última teoría y espero realmente que ustedes hagan un buen trabajo, ¿no? Todos ustedes, porque ya, algunos ya empezaron a hacer el trabajo y esperamos tener el día 30, si no hay ningún inconveniente, el día 30 tenemos el examen. La razón es por el tiempo que tenemos que entregar las notas. Por mí estaba programado una semana después, pero recuerden de que hemos tenido días feriados. Ha habido días que no se ha podido hacer las clases ni cosían de grupos. Entonces, eso también, esos días han sido más o menos 3 o 4 días que no ha habido, pues. No ha habido una temática, ¿no?, que se ha podido determinar. Entonces, esperamos que esta semana y la próxima semana podamos concluir todo y estar libres para terminar nuestro trabajo. Así que buenas tardes.